y tuvo que huir por su vida, huyó por su vida. En un momento quizás no esperado, le visitó una situación difícil, incómoda, lo desestabilizó y luego en ese proceso de actitudes que él desarrolló, nos identifica a nosotros cuando estamos en medio de la crisis. Dice la palabra: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Amén. Solo quiero recapitular los puntos que hemos hablado en esta mañana. Dijimos que lo primero para poder enfrentar una crisis es entender que la crisis también es probable en la vida de los creyentes. El hecho de ser cristiano, aún hijo de Dios, no nos exime de momentos difíciles en esta carretera de nuestra vida. Lo segundo que les dije el domingo pasado es que para poder enfrentar una crisis de la manera correcta, nosotros debemos evaluar el grado de la crisis, evaluar la medida de la crisis, qué tan grande es, qué tan amplio es el problema. Y para ello, la recomendación es tomar tiempo, reflexión, análisis, cuestión en todo el ambiente de lo que nosotros estamos lidiando. Lo tercero es que nosotros no debemos permitir que la crisis controle nuestras emociones, porque la crisis trae un impacto tan fuerte que lo primero que se altera es nuestro estado emocional. Y entonces la tarea suya es dominarse, dominio propio, para que la crisis no lo termine llevando a la melancolía, a la depresión, a la frustración, al estrés, a la ansiedad y a todas las enfermedades que hemos diagnosticado o se han designado en el campo psicológico, y puedas caer en la trampa de la realidad interna y la pases mal. La crisis está allí, te va a tocar, pero vas a tener que enfrentarla y en el nombre del Señor no dejarte dominar. Amén. Lo cuarto que les dije es que la crisis es temporal. ¿Cuántos dicen amén? La crisis es temporal, es como un huracán, es como un tornado, viene, pero ella no se va a quedar a menos que alguien la tome y la haga parte de su vida, y la haga parte de su familia y nunca salga de la crisis. Entonces la crisis, ella viene y se va. ¿Cuántos dicen amén a eso? No permanecerá para siempre, a menos que usted y yo le hagamos nido en nuestra mente, en nuestra casa, en nuestros sentimientos, y la adoptemos como parte de la familia, porque hemos tenido casos con personas que todo el tiempo andan en crisis, todo el tiempo andan en situaciones difíciles. Hemos conocido algunas culturas o familias y en medio del tratamiento para con ellos, nos hemos dado cuenta que la filosofía de ellos o su forma de pensar es que si no viven en crisis, sienten que como que no están viviendo de la manera correcta. Han hecho de la crisis una filosofía de vida y se quedan estancados allí y nunca salen de allá. Así que la crisis viene y se va, pero se quedará con usted o en su casa
siempre y cuando usted le abra las puertas y se acomode con ella. Lo que quiero decir con esto es que usted va a tener que administrar la crisis y sabiendo que es temporal, no se va a resignar a vivir en esa condición. ¿Cuántos dicen amén? Habrá dolor, habrá de toda la angustia que pueda haber, pero usted sabe que es temporal, pero allá en su espíritu y en su mente usted va a reprender esto en el nombre de Jesús y a ordenar a la crisis y a toda tormenta que se mueva para que usted pueda seguir el camino hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? Dijimos también que la crisis puede ser una oportunidad disfrazada de dificultad. Una oportunidad disfrazada de dificultad. Porque en los momentos de crisis es donde todo se desestabiliza. Lo que estaba seguro se desestabiliza. Hay como un movimiento, hay como unas arenas blandas, y toda la gente en medio de la crisis se comienza a mover, se comienza a desajustar, quiere buscar como seguridad. Por lo general, la mayoría de las personas que no tienen la consistencia para enfrentar una crisis terminan huyendo y abandonando, dejando. Entonces, en medio de las crisis, por lo menos en términos financieros, las cosas terminan siendo más baratas a veces. Los costos bajan porque la gente quiere vender, la gente se quiere ir, la gente quiere dejar. Las crisis hacen que las personas tomen decisiones, y la mayoría de las personas que toman decisiones en una crisis las toman de la manera equivocada. Queriendo encontrar tranquilidad, seguridad, terminan huyendo. ¿Sabe que en esta temporada de nuestra nación, que estamos en medio de un ambiente crítico en todas las áreas, tenemos una vez más en el Ecuador una ola de migración? Y se dice que ahora el grupo más amplio que pasa por el Darién ya no son nuestros compatriotas venezolanos, sino son los ecuatorianos. Y entonces otra vez el ambiente de migración, y la gente se expone a salir porque se quiere llegar a un lugar donde nos brinde un poco más de seguridad y oportunidad. Pero cuando hay salida, entonces los que quedan, parece que queda un desaire en la mente de la persona, un ambiente como de tristeza, pero a la vez se abren tantas oportunidades. Casas que antes uno no podía comprar en medio de la crisis, las puede comprar. Negocios que antes uno no podía hacer porque todo estaba bajo la competencia, ahora los negocios están casi regalados, y aquel que no tenía un negocio, alguien se lo puede ofrecer y decir: quédese con esto porque yo me voy de acá. Entonces hay oportunidades en medio de la crisis. Y si estamos en crisis, usted tiene que tener la sabiduría y la ciencia y la consistencia en el Señor para medir qué oportunidades se están abriendo, porque ciertamente la situación no está bien, pero por cuanto somos creyentes sabemos que la crisis es temporal. Y así como vino, se va. ¿Cuántos dicen amén? Así como vino, se va. Y entonces aprovechas la oportunidad. Dentro de esta perspectiva de las oportunidades, entonces entro con el siguiente punto, que es el de hoy y el de esta mañana. La crisis, es importante que analice esto. La crisis te permite medir y al mismo tiempo aumentar tu capacidad de resistencia. Cuando estás en medio de la crisis, es importante que revise esto, porque el peso que viene, sea carga laboral, sea carga familiar, sea todo el peso que recibes, lo primero que te va a llevar es saber qué tanta fuerza tienes, qué tanta capacidad tienes, qué tanta resistencia tienes. Ciertamente la nube es un poco espesa, el ambiente es un tanto oprimente, pero luego estás ahí en medio de esa realidad, estás ahí en medio de esa necesidad, estás ahí en medio de esa dificultad, y ahora sin saberlo estás bregando con algo que no tenías antes
y ahora te estás midiendo en la capacidad que tienes. ¿Qué capacidad tienes? Capacidad de resistencia. Entonces mides tu fuerza, mides la capacidad con la que puedes levantar un peso. La gente que va a los gimnasios y tratan de ejercitarse, más o menos saben con qué peso van a lidiar. Por lo general, cuando uno está sin ejercicio, va y mueve unos 20 kilos y ya parece que se le va a herniar el cuerpo. Pero la gente en medio del ejercicio va a tener la capacidad. Entonces, ¿qué capacidad tienes de resistencia? ¿Sabe que en la Biblia hay una palabra extraordinaria para esto? Y la encontramos, déjame a ver si la tengo acá, la encontramos en Jeremías. En Jeremías hay una palabra extraordinaria que el Señor habló a Jeremías. En Jeremías 1, el verso 17 y 19. Mire lo que le dijo. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. Diga conmigo, ciudad fortificada. Como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librar. Pero note acá la expresión de lo que el Señor ha hecho con él, con Jeremías. He aquí ahora yo he hecho una ciudad, te he hecho como una ciudad fortificada, como una columna de hierro, como un muro de bronce, un muro de bronce. Y entonces aquellas expresiones pareciesen expresiones muy favorables para la vida de Jeremías, muy extraordinarias para el concepto y la personalidad o las características de un individuo, la consistencia de su ser, una columna de hierro, un muro de bronce, una ciudad fortificada. Pero cuando miramos cada una de estas expresiones, todas ellas involucran capacidad. Diga conmigo, capacidad. Pero no capacidad para modelar, no capacidad para que a uno lo vean de una manera extraordinaria y lo admiren, no. Una ciudad fortificada, una columna de hierro, un muro de bronce, eran elementos materiales que se establecían para que pudiera aquel o aquella resistir. Diga conmigo, resistir. Resistencia. Esa capacidad de resistencia. Y entonces está allí y la crisis va a medir eso, va a permitir que midamos eso. ¿Qué tan resistente eres? Y el hecho es que los que llevamos aquí algunos cuantos veranos en la tierra y estamos de pie todavía, quiere decir que hemos podido resistir. ¿Cuántos dicen amén? Hemos podido aguantar. Y hemos podido aguantar porque de alguna manera en nosotros había alguna capacidad de resistencia. Entonces, cuando miras por dónde has pasado y las circunstancias con las cuales has tenido que tratar y comienzas a evaluar y le das precio a eso y le das valor a eso, entonces el asunto luego es somos más fuertes de lo que pensamos. ¿Cuántos dicen amén? Porque no es fácil a veces lidiar con una enfermedad. No es fácil a veces lidiar con una situación compleja en la familia, en el hogar. No es fácil a veces lidiar, algunos han tenido que lidiar con infidelidades en su vida conyugal. No es sencillo. No es fácil lidiar a veces con la pobreza. Algunos que han estado en la extrema pobreza. No es fácil lidiar con algún ambiente de que uno tuvo que salir de su tierra y abandonar su seguridad para irse y aventurarse para encontrar una nueva oportunidad en el camino de la vida. No es fácil salir, dejar, abandonar.
Cuando yo veo a los compatriotas venezolanos saliendo de allá y cruzando desde los lugares de su nación y pasando toda Colombia y viniendo por todo el Ecuador y luego pasando por Perú y luego Bolivia y se le entran hasta Chile. Oiga, esa gente tiene pies ¿de qué? Caminan, avanzan y se vienen con sus niños de 2 años, de 1 año, de 3 años, de 5 años. Traen hasta su mascota. Los hemos visto pasar por días caminando. Y entonces uno dice, es un sentido de tragedia. De tragedia, claro, es una tragedia. Para la nación es una desgracia, para la generación una desventura. Pero cuando uno ve lo que ellos han tenido que hacer y uno se pudiera colocar en los zapatos de ellos, quizás no aguantaríamos. Pero ellos pueden, amén. Ellos pueden. ¿Por qué? Porque hay una cierta capacidad en ellos. Hay una fuerza en ellos, qué sé yo, errada o no, pero el asunto de resistir. ¿Cuánto llevamos ya con los cortes de luz? Como 1 mes y algo, ¿cierto? 14 horas. La otra vez estaba viendo una noticia que la gente en Ecuador está cayendo en depresión. Están depresivos. 14 horas sin energía. ¿Sabe que tener que lidiar con 14 horas sin energía ya por 1 mes? En otras ocasiones creo que tuvimos algunas experiencias, pero no fue mucho tiempo. Pero ahora nos ha tocado más de 1 mes y estamos acá. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les gustan las redes sociales y estar pegados al internet, conectados 24/7? Estamos allí y ahora no podemos porque se fue la luz, no me puedo comunicar, no puedo abrir el negocio, no puedo atender. Entonces esto es un peso que se viene, pero a la vez nosotros estamos resistiendo. ¿Cuántos dicen? Entonces hay una capacidad de nosotros, medimos la fuerza. Entonces cuando estés en una crisis, en vez de estarse quejando y en vez de estarse torturando por lo que hay de la realidad que está ahí, sáquele un poquito de pensamiento a esto y dígale: el peso que está sobre mi vida es tan fuerte, pero de alguna manera milagrosa lo estoy soportando. ¿Cuántos dicen? Lo estoy soportando. Y lo estamos soportando porque hay capacidad de resistencia. Entonces mide la capacidad de resistencia, pero a la vez de medirla, la aumenta. Y entonces aquí es donde está el milagro y aquí es donde está el propósito de la crisis. Porque a veces uno dice: es que Dios me dejó, es que Dios me abandonó, es que Dios no tiene misericordia. Y el asunto es que Dios está ahí. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios está ahí con uno para ayudarlo a uno a desarrollar fuerza, porque la fuerza que uno necesita no es como si le soplaran a uno un viento y de repente la fuerza cayó. La fuerza se desarrolla en medio del ejercicio, de tener que lidiar con el peso. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces mientras te pruebas qué resistencia tienes, y cada vez que el peso está sobre ti sin darte cuenta, la capacidad de resistencia que está en tu vida se está aumentando. ¿Cuántos dicen amén? Está aumentando. Estás aguantando allí, estás soportando allí. Yo recuerdo que en el pueblo de donde nosotros estábamos y el lugar donde nos tocó hacer la primaria, a nosotros nos tocó también en los primeros años, por causa de nuestra generación, entrar en esa línea de filosofía que había, que la letra con sangre entra. Y entonces nuestros padres golpeaban a nosotros por lógica. Era lógico golpearlos para poder arreglarlos. El padre que no golpeaba a un hijo estaba fuera de la temporada. Y entonces todos los profesores tenían la licencia de golpearnos. Y entonces yo recuerdo alguna vez que mi padre dijo a la profesora, dele todo lo que sea necesario, pero no dele para ayudarlo, sino dele garrote lo que sea necesario para que este individuo aprenda algo. Y recuerdo que en los primeros años, creo que en el segundo año de la primaria, por causa de un amigo nos descuidamos de la capacidad de preparación y nos echamos un tanto a la vagancia. Entonces, por echarnos a la vagancia, nos castigaban en el recreo. Y el castigo en el recreo era que todos nuestros compañeros salían al recreo, al break,
Y nosotros quedábamos arrodillados en la puerta del aula. Y para hacernos un tanto más tortuoso, para que no volviéramos a hacerlo, nos colocaban ladrillos en las manos. Y nos tocaba así, arrodillados. Creo que duraba 20 minutos mientras los otros compañeros estaban comiendo su break, alimentándose con su lunch, jugando con los otros. Nosotros con el otro compañero estábamos arrodillados con unos ladrillos en la mano acá. Y había un supervisor. Tienes que aguantar, y tienes que aguantar para que aprendas a estudiar. ¿A cuánto les tocó algo así parecido? Situaciones adversas, pero resistencia. Y luego me di cuenta que nosotros pasábamos los 20 minutos así, y póngase de rodillas, y antes no nos arrodillábamos ante el Señor, no conocíamos de Dios, pero por causa de la lógica que había en aquella cultura nos tocaba así. Pero luego me di cuenta, nosotros podíamos soportar los 20 minutos arrodillados con los ladrillos en las manos, esperando que pasara todo para luego demostrarle a todos. Era una terapia de choque para aquel, pero hoy en día eso es una tortura, ¿cierto? Es una tortura. Diga conmigo, capacidad de resistencia. Pero mientras estás bajo la presión, entonces te estás haciendo fuerte y estás endureciendo, dicen ustedes. Estás endurando. Estás madurando, estás aguantando, y ahora sin darte cuenta estás creciendo desde adentro. Sin darte cuenta te estás haciendo un hombre y una mujer más consistente. Sin darte cuenta estás siendo tratado por la mano de Dios poderosamente. Y entonces cuando estás en medio de la crisis, no reniegues tanto de la crisis, porque aunque es no agradable, está generando algo poderoso en ti. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Capacidad de resistencia. Y entonces al pobre Jeremías se le dijo, te he hecho hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce. Pelearán contra ti, es la expresión, pero no te vencerán. Entonces cuando lees la historia de Jeremías, vas a encontrar que es una de las historias más tristes de la vida de un servidor al Señor. Y se le diagnosticó, se le asignó el título a Jeremías del profeta llorón, porque claro, le tocó una terrible batalla. Todo lo que él decía, la gente no lo creía. Y por causa de no creerlo, entonces lo condenaban y lo llevaban a la cárcel para tratarlo mal hasta lo profundo. Dice que lo llevaron en alguna ocasión hasta el cepo, un pozo donde ya solamente le quedaba la cabeza fuera, encadenado para torturarlo. Y entonces usted hoy está llorando de repente porque no tiene Facebook, o porque no tiene likes en sus publicaciones, y de repente está llorando porque está un tanto, ¿qué le decimos? Un tanto gruesa. De pronto sus llantas, hay personas que se ve al espejo y se pone a llorar porque tiene algunas cuantas llantas en su vientre y está desesperado porque le salió una cana. Y entonces hay sin número de diferencias, formas de que la gente sufre hoy. Pero aún en medio de esa batalla y esa crisis que te haya llegado, no te asustes, porque la crisis te hace más fuerte. El diablo sabe eso, quiere venir para destruirnos, pero sabe que no puede destruirnos. Y sin saberlo, sin querer queriendo, trabaja para ayudarnos a nosotros, porque luego somos más fuertes. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Alcanzo a dejarle otra recomendación, otro punto. La crisis revelará lo negativo y al mismo tiempo lo positivo que hay en nosotros. Lo negativo, ¿qué negativo hay? ¿Cuántos se han machucado algún dedo alguna vez? ¿Qué es lo primero que haces? Remolineas, ¿verdad? Remolineando. Comienzas a bendecir el cielo.
la gloria de Jehová, la honra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. La crisis es como eso, como un martillo que golpea nuestro, y el timboronazo que da, saca lo negativo de nosotros. Entonces encontramos a veces que nos volvemos histéricos, gruñones, peleones, algunos agarran el pelo, otros nos arrancamos el pelo, ya quedamos un tanto calvos. Lo negativo de la crisis, te desesperas porque como que no entiendes y terminas haciendo el espectáculo. Y a veces nos comportamos como niños, llorando y haciendo pataleta de ahogado, pero la crisis no se va. Ella está allí, se mantiene hasta que puedas sacar todo lo que tienes en lo negativo. Y entonces te comienzas a comer las uñas. ¿Cuántos comenzaron a comerse las uñas alguna vez? Los nervios, como que el pobre Jeremías salió corriendo, la crisis lo despelucó, salió corriendo. Caminó un día con su criado, lo dejó acá y salió corriendo él porque para él va a morir. Y luego cuando está ya en el desierto y está cansado, se sentó debajo del enebro. ¿Sí, el enebro? Debajo del enebro a hacer una oración. Señor, quítame la vida. Una brutalidad, ¿cuántos dicen amén? Pero es que está siendo oprimido y lo negativo que estaba en él se afloró. Se manifestó. Entonces, ¿en cuánto nos hemos visto en esos escenarios? ¿Cuánto nos hemos visto en esas fachadas? Y entonces es como cuando le levantan a uno el manto y le ven a uno los pies torcidos. Le ven a uno las cojeras que uno tiene, están ahí. Y por causa de que el momento y la circunstancia se acomoda, se le ve a uno bien. Te ves bien, te ves atractivo, te ves atractiva, te ves servicial, te ves fiel, te ves un hombre de Dios, te ves una mujer de Dios, pero te visitó la crisis y ahora lo negativo se ve. Y entonces de repente la mujer iracunda salió ahí, la que grita, la que pelea, la que reclama, la que se levanta, la que gruñe, la que quiere de alguna manera agarrar a alguien y despedazarlo. Sale ahí en medio de la crisis. Y en medio de la crisis entonces se revela y ahora te conoces y te puedes ver y otros te ven. Ese es el detalle, otros nos ven y en medio de la crisis estarán pendientes de lo que estamos nosotros haciendo, de lo que estamos nosotros diciendo, de la manera que estamos reaccionando. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo lo estás llevando a cabo? Y estás llevando a cabo esta realidad porque estás oprimido. La opresión te lleva. Y por la mayoría de las veces en la gente de la iglesia, la gente termina dejando de congregarse. No van a la iglesia. ¿Por qué se descarrió? ¿Por qué volvió atrás? ¿Por qué no has vuelto a la iglesia? Que estaba con una crisis. Y en vez de correr al Señor, en vez de buscar al Señor, en vez de meterse con el Señor, en vez de ayunar, en vez de vigilar, entonces se resintió, se enfrió, se apagó, luego se volvió un crítico, un murmurador y se quedó allá. ¿Qué está sacando? Está sacando lo negativo porque hay un momento de presión que está oprimiendo como se oprimen las uvas, como se oprimen las olivas, los olivos, para sacar el aceite, pero el primer aceite que fluye es lo negativo. La crisis revelará lo negativo y al mismo tiempo lo positivo que hay en nosotros. Porque de repente la histeria, la presión, el calor demora un poco de tiempo, pero por causa que la crisis no se va por tanto gritar. Nosotros pensamos que a veces de tanto llorar y de sentirnos miserables y luego de sentarnos en las sillas de la conmiseración para que otros tengan paciencia o amor por nosotros y queremos brindar el espectáculo del sufrimiento que estamos dando, creemos que la crisis se va. No se va. Quiero decirle a alguien en esta mañana, la crisis no se va porque tanto estés llorando, no se va. Es más, el llanto y la melancolía hace que la crisis se anide a tu alrededor.
Entonces ya sacaste todo lo negativo, ya te estresaste, ya te amargaste, ya te deprimiste, ya caíste de pronto en pánico, en miedo, en ansiedad. Entonces eso estaba allí, tenía que salir a flote porque no es beneficioso para la otra estación. Pero luego del tiempo te das cuenta que vas a tener que seguir, que vas a tener que aguantar. Y entonces luego comienzas a hacer cosas que antes no hacías para poder sobrevivir. En nosotros, en todos los seres humanos, hay la capacidad de la supervivencia. Y entonces cuando uno está en peligro, cuando uno está en riesgo, cuando uno está oprimido, entonces la creatividad que está en uno se tiene que aflorar. La fuerza y aquellas ideas surgen de ahí. La mayoría de la historia nos mostrará que las cosas más significativas que hemos logrado, las hemos logrado luego de una crisis o en medio de una crisis. Amén. Cierro con esto. La crisis pone a prueba nuestra fe. Pone a prueba nuestra fe y al mismo tiempo la afina como el oro. ¿Cuántos dicen amén a eso? La crisis pone a prueba nuestra fe y al mismo tiempo la afina como el oro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, 6 y 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, diga conmigo, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallará en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Diga conmigo, prueba de fe. Para eso viene la crisis, para eso viene el momento difícil. Y entonces en medio de ahí está el propósito. Porque Dios la permite, porque Dios no la quitó, porque Dios no me eximió, porque Dios no me sacó y me colocó al otro lado del río. No te voy a pasar como con el poder de sacarte volando de acá. No, vamos a cruzar el río. A Moisés y al pueblo el Señor hubiese podido agarrarlos en una nube y haberlos pasado el mar Rojo hacia el otro lado y dejar al faraón con la boca abierta. Al igual era un espectáculo. Y era un milagro, Dios lo había podido hacer así, pero Dios dijo, no lo vamos a hacer así, vamos a pasar por el mar, vamos a pasar por en medio del mar, vamos a cruzar el mar, vamos a abrirlo, el mar lo vamos a abrir. Y entonces hay la prueba de fe, porque ¿sabe qué es meterse en el mar? Yo soy malo para el agua, de vez en cuando voy a la ducha, pero entrar al mar, entrar al río, a nadar, en la corriente del agua, se requiere fe para cruzar, aún con el camino abierto y las sombras de las aguas alrededor. Y uno va con los niños, uno va con la esposa, también van las suegras ahí. Alguien quisiera decir, bueno, que el mar se vuelva en su furor por la suegra, pero no, ella va con nosotros. Van los bienes, van los animales y todo esto. Y se necesitaba esa fe, una prueba de fe. Y entonces usted está diciendo, yo he puesto fe en el corazón de este muchacho, he puesto fe en el corazón de esta muchacha. ¿Cómo puedo darle a él la noción para que pueda verse como un buen creyente? Pues voy a permitir una crisis, una situación difícil, un momento dificultuoso. Y entonces lo voy a ver qué tan creyente es, qué tanta fe tiene en su corazón. Y entonces la fe está ahí, ahora evidenciándose. Y entonces en medio de eso, ¿qué vas a hacer? ¿Confiar en Dios o renegar de Dios? ¿Vas a glorificar el nombre del Señor o vas a comenzar a reclamar como un niño caprichoso? Porque es una prueba de fe. Entonces el que tiene fe dirá, la crisis viene y se va. La crisis viene, pero no me destruirá. Porque Dios está conmigo, no estoy solo. Porque aunque ande por valle de sombra de muerte, Él estará conmigo. Y entonces la prueba de fe está ahí. Y al igual que la fuerza, no solamente es la prueba para evidenciar qué tanto nivel de fe tenemos,
sino que es el momento para pulir nuestra fe. Y entonces la fe está siendo tratada y está siendo pulida y está siendo enriquecida. Y entonces cuando uno cruza al otro lado y la sombra de la crisis desaparece y Dios le da a uno la manera de vencerla, entonces uno saldrá más creyente. ¿Cuántos dicen amén? Una fe repotencializada y una fe afinada como el oro. Así que en esta mañana las recomendaciones: no tengas temor, no tengas miedo. Y si lo tienes, abandónalo y confía en el Señor, porque ciertamente si no ha llegado el tiempo de tu partida, no morirás. ¿Cuántos dicen? No morirás. La tragedia no te consumirá. Si eres un creyente, la palabra dirá que a los creyentes todas las cosas nos ayudan para bien. Y entonces pasará el verano, pasará la tormenta, pasará la inundación y luego nos veremos en la otra dimensión. Colóquese de pie, por favor. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Y nosotros no hemos tenido que pasar circunstancias tan difíciles como otros. Por lo menos comenzando con la historia de la Biblia, a nuestros primeros padres, a los apóstoles y a la iglesia primitiva, hermano, era otra tragedia. Pero ellos estuvieron ahí firmes. Ellos estuvieron ahí firmes. No estaban llorando porque no tenían una casa. Si usted nota ahí, no se habla mucho de las cosas materiales, sino más bien del aguante, de la resistencia, de la fe. Porque la dureza de romper el mundo para establecer las bases del reino era tan fuerte que medía eso, demandaba eso. Pero ahí estuvieron Pedro, ahí estuvo Juan, ahí estuvo Mateo, ahí estuvo Bartolomé, ahí estuvo, ¿quién más? A ver, Andrés, Felipe. Ahí estuvieron los hombres de Dios, ahí estuvo Pablo, ahí estuvo Silas, ahí estuvo Lucas, ahí estuvo Bernabé. Y cuando vas a revisar el antecedente de ellos, todos, el 99% de todos, los mataron. Y los mataron por su fe. Los mataron por su fe porque ellos pudieron resistir. Amén. Aguantar. Ahora nuestros problemas son otros. Nuestras dificultades son otras. Nuestras calamidades son otras. Pero si se da cuenta, las calamidades que tenemos hoy en la vida es por causa de lo que queremos, de lo que tenemos o no tenemos. Y estamos lidiando con eso. ¿Qué tal si tienes que enfrentarte a la muerte, y no a la muerte quizás de alguna enfermedad, sino la muerte de alguien que te amenaza para quitarte la vida? Por causa de lo que crees, por causa de lo que esperas. Y entonces te vas a tener que probar qué tanta fe tienes, si mantienes tu fe en Cristo o te apartas. Y entonces hoy la iglesia de esta generación es a veces ¿cómo decimos para no ofendernos? Parecemos un chiste a veces. Porque nos resentimos por cualquier detalle de cosas y nos dejamos desequilibrar. Y entonces la pregunta es: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está la fe que hay en ti? ¿Dónde está la fe que el Señor colocó en tu corazón? ¿Dónde está la confianza que el Señor te entregó? Y entonces, si no estás pasando bien en medio de las dificultades, porque todavía no has entendido, comprendido bien el plan de Dios. Porque en el plan de Dios también está incluida la crisis. Levante sus manos al cielo y diga: Señor Jesús, en esta mañana yo te ruego que me ayudes a no dejarme influenciar y dominar por la circunstancia difícil que quizás ha venido a mi vida. Ayúdame a reaccionar con el poder de tu Espíritu Santo para poder habilitarme y así poder pelear y vencer la batalla que estoy lidiando en mi casa. Declaro en esta mañana que todo aquel sentimiento negativo y quizás alguna queja y crítica hacia ti en esta mañana, te ruego que me perdones. Pero en este día te ruego, Señor, que tomes mi mano y me ayudes. En el nombre de Jesús, porque juntos podemos más.
Amén y amén.